Hola, tendré que haber subido la segunda parte de 8 mujeres extraordinarias como 2 semanas, un mes después de la primera parte. Eso fue en marzo y estoy grabando esto y hablo de grabar porque todavía no sé qué me va a costar editar en septiembre. Y entre medias, pues lo que ha pasado es la vida. Yo que sé, una cosa se ha juntado con otra. Y aquí estamos, en septiembre. Yo no os voy a mentir, ¿eh? Llegó un momento en el que pensé, mira, da igual, esto ya lo dejo para el marzo del año que viene, pero entonces ocurrió una serie de catastróficas desdichas. Tocan una banda, no de rock, ni de pop, ni de nada de eso, una banda sinfónica con sus clarinetes, sus oboes, sus saxos, sus trompetas, trombones, tubas, todo eso. Esa no es la catastrófica desdicha, ¿eh? Que nos conocemos, eso es muy guay. La cuestión es que en un ensayo estábamos tocando una cosa de Wagner y el director quiso mostrárnoslo. Crack, máquina fiera, jefe tifón número uno, figura, monstruo mastodonte, que era Wagner, y lo hizo con la siguiente historia. Cosima, hija ilegítima de Liszt, un compositor muy famoso del romanticismo, se casó con Bülow, que era un alumno de Liszt y además era como un director de lo más top en su momento. Y los dos eran muy fans de Wagner. Hasta tal punto que Cosima se acostaba con Wagner y Bülow le dijo, de verdad, vete con él, porque es que yo lo entiendo, o sea, es maravilloso, me da 20 vueltas. Y claro, tú de primeras piensas, pues mira, una historia que te cuenta lo maravilloso que es Wagner, pero es que si te pares a pensar un segundito, esto tiene unas cuantas banderitas rojas. En esta historia, Cosima tiene un papel completamente pasivo. Y puedes pensar, ya, es que no te está contando una historia de Cosima, te la está contando sobre Wagner. O sea, no hace falta que te cuente vida y milagros sobre Cosima. Sí, pero sí que me cuentas lo maravilloso que era Liszt y que en cuanto a dirección Bülow era eso sí me lo dices. Sabiendo que las mujeres en esta época estaban relegadas a un segundo plano, hubiera estado bien que en ese momento me hubieran explicado que Cosima se encargó de organizar durante 25 años el Festival de Beirut, convirtiéndolo en un referente mundial. Fue una líder cultural europea en un momento en el que las mujeres tenían poquísimo acceso a posiciones de poder. Hubiera estado bien que me hubiera enterado en ese momento y no cuando llegué a mi casa, cuando lo busqué en internet, cabreadísima con esta historia. Además, que me digas que Bülow le dio permiso a Cosima para irse con Wagner es tan paternalista, pero tan paternalista, y además no es cierto. No le dio permiso, sino que no armó mucho escándalo en esa época, más por preservar su honor que por otra cosa, y ya de eso se encargó la sociedad, sin tener en cuenta que Wagner era 24 años mayor que Cosima. O sea, es que creo que esto ya no hace falta ni explicarlo. No me voy a extender más en esta historia. La cuestión es que a los pocos días en Instagram me apareció un vídeo de Iris Borda, os pongo su perfil o el vídeo abajo si me aclaro, y en este vídeo Iris explicaba que Frederick Jones, un editor que editó las cartas de Mary Shelley, la señora que escribió Frankenstein, en el prefacio del segundo volumen de estas cartas decía lo siguiente. Un volumen de este tamaño no puede justificarse por la calidad general de las cartas o como su importancia como escritora. Es por la esposa de Percy Shelley por lo que despierta nuestro interés. No sé, te lo despertará a ti, a mí no. Quiero decir, ¿quién es este señor? ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Bueno, sí, ahora sí lo sé porque lo he buscado en internet, pero no tenía ni idea. Este señor, pues el Percy Shelley fue escritor también y en su época lo conocería su madre y sus amigos, que bueno, no lo sé, igual era bastante conocido o algo en su época, pero es que ya no es ni suficiente con escribir el Frankenstein, que al final termina relegada a ser la mujer de... Y entonces decidí que iba a coger toda esta ira y esta rabia que me estaba como empezando a subir por aquí y convertirla en algo positivo. A ver, no estoy enfadada con el director de mi banda, aunque pueda parecer lo contrario. Al final, él solo contó lo que le habían contado o lo que había leído por ahí. Y no pasa nada. O sea, yo estudié música desde los 6 hasta los 20 y pico años y creo que puedo contar con los dedos de esta mano la cantidad de mujeres de las que me hablaron. Y creo que todavía me sobrarían dedos. Al final cuentas las historias que conoces y si no las conoces, pues no las cuentas. Y yo lo único que puedo hacer, lo único que está en mis manos es calentarme la cabeza y buscar todas estas historias para poder contároslas a vosotros, para que vosotros las podáis contar. Por eso hoy os quiero contar la vida de dos mujeres que de verdad son tan pero tan guays. Yo diría que son mis favoritas de las 8. Yo diría que sí, son mis favoritas. No lo sé, igual la semana que viene un cambio de opinión, pero son muy guays. María Sibila Merian nació en 1647 en Frankfurt, en la actual Alemania, pero por aquel entonces Frankfurt era una ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Esto qué implicaba? Pues resulta
que dependía directamente del emperador y no de ningún príncipe ni noble local, y esto le otorgaba mayor independencia económica y política. Por tanto, durante la Edad Media, Frankfurt se convirtió en un importante centro mercantil. 2 veces al año, en primavera y en otoño, se celebraba la Feria de Frankfurt y aquí se vendían telas, especias, animales, metales y acudían pues comerciantes y banqueros de toda Europa. Por otro lado, en el siglo XV Gutenberg inventa la imprenta en una ciudad cercana a Frankfurt, en Maguncia, y poco tiempo después, en esta misma feria donde se vendían animales, telas, especias, se empiezan a distribuir catálogos, se empiezan a vender y distribuir libros por toda Europa Central. Y es de esta forma como nace la primera feria del libro del mundo, al menos de la cual se tiene constancia, que se sigue celebrando actualmente, que sigue siendo probablemente la más importante de toda Europa y una de las más importantes del mundo. Descubrir esto me ha puesto tan feliz porque es que además se celebra todos los años normalmente en octubre y no coincide con la Feria del Libro de mi ciudad. El padre de María Mazaos Merian el Viejo, no sé si he pronunciado esto bien y va a seguir siendo así todo el vídeo, pido disculpas, llegó a Frankfurt en 1616 para trabajar en la imprenta de Theodor de Brie y un año después se casa con Magdalena, la hija de Theodor. La imprenta de Theodor de Brie era muy tocha. Se editaron libros de gran formato llenos de ilustraciones a todo color y fueron especialmente famosos los grandes viajes y los pequeños viajes donde se narraban historias de exploradores ingleses, franceses, holandeses, alemanes. En los grandes viajes se narraban exploraciones a América y en los pequeños viajes de Europa y África. Los grandes viajes fueron especialmente importantes porque son las primeras imágenes que tuvieron los europeos del continente americano. De hecho, teniendo en cuenta el contexto histórico y que Theodor de Brie era protestante, aunque él nunca viajó a América, en estos volúmenes se trataba de forma bastante distinta las exploraciones del norte de América a las del sur, y se dice que él es uno de los principales distribuidores de la leyenda negra. O sea, esto cuando lo leí me parece tan guay y creo que de verdad daría para otro capítulo aparte. Pero bueno, volviendo al tema, la imprenta era un negocio donde participaban y colaboraban todos los miembros de la familia, incluidas las mujeres, y con Magdalena Mazaos tuvo varios hijos. En 1645 Magdalena fallece y un año después Mazaos se casa con Johanna. De esta unión, en 1647, nace María. ¿Ya hemos llegado? Cuando María tenía 3 años, Mazaos también fallece y aunque fue poco el tiempo que pudieron compartir juntos, Mazaos le dejó un legado muy importante, el amor por los libros, la imprenta y los grabados. Un año después de la muerte de Mazaos, Johanna se casa con Jacob Marrel, que era un pintor de bodegones. Por si no sabes lo que es, te pongo unos cuantos ejemplos. Esto o esto. Jacob dirigía un taller de pintura y grabado en Frankfurt, así que ahora María, en lugar de crecer en un taller de impresión, lo hizo en uno de pintura. Jacob trató a María como si fuera su propia hija y la ayudó a desarrollar sus dotes para la pintura. Antes te he comentado que en una imprenta trabajaban o colaboraban todos los miembros de la familia, pues en un taller de pintura pasaba lo mismo. Te voy a explicar cómo funcionaban los gremios artesanos. En el siglo XVII casi todos los oficios, pintores, grabadores, herreros, zapateros, se organizaban por gremios. Estos gremios lo que pretendían era regular quién podía ejercer el oficio, cómo se podía aprender este oficio, cuántos años de formación debían hacer y además cuántos alumnos podía tener cada maestro. ¿Esto para qué servía? Pues bueno, básicamente para 2 cosas. En primer lugar, para garantizar el prestigio de este oficio y además, y no menos importante, para regular la competencia. ¿Cómo te podías convertir en aprendiz? Pues había básicamente 2 formas. La primera es que tus padres no tuvieran nada que ver con el oficio. Entonces, si eras un niño entre 10 y 14 años, tus padres le pagaban una manutención al maestro y él te enseñaba el oficio. La formación duraba entre 4 o 7 años, depende del oficio, y pasado este tiempo te convertías en oficial. Si con el paso de los años conseguías reunir dinero y podías abrir tu taller, te podías convertir en maestro. La segunda opción es que tu padre tuviera un taller. En ese caso, prácticamente sin querer, habías crecido viendo cómo se ejercía el oficio. Entonces, alrededor de los 7 o 8 años, si eras un niño nuevamente, podía empezar tu formación y empezaba con tareas muy simples. Por tanto, si tus padres formaban parte del gremio, tu formación empezaba unos años antes. ¿Qué pasaba si eras una niña?
Las niñas normalmente no accedían a contratos de aprendiz, pero si eras hija, hermana o esposa de un artesano, podías ejercer en el taller aunque sin reconocimiento, ¿no? Estabas fuera del marco legal del gremio. Por eso sabemos que, a pesar de que María trabajó en el taller, no aparece en ningún registro gremial. Sabemos que María empezaría a aprender el oficio, al igual que los hijos de los maestros, alrededor de los 7-8 años, porque con 11 años hace su primer grabado. Y para ello, además de requerirse conocimiento en pintura, también se requería conocimiento en estampación. Un grabado se hacía de la siguiente forma: se cogía una plancha lisa y pulida de cobre y sobre ella se barnizaba con un barniz antiácido. Una vez se había hecho esto, el artista dibujaba con una aguja de grabar el diseño que quisiera. Para ello, rascaba este barniz haciendo un surco. Una vez hecho el diseño con la aguja de grabar, la plancha se sumergía en ácido nítrico, que corroía las partes que se habían quedado sin este barniz, que eran las partes que había dibujado el artista. Cuanto más rato quedara sumergido, más profundo se quedaría este surco. Una vez hecho esto, se sacaba la plancha y se cubría con una capa de tinta negra. La tinta penetraba en estos surcos, se limpiaba la plancha y la tinta únicamente quedaba en estos surcos. Así que se ponía un papel húmedo encima y se prensaba. De esta forma la tinta pasaba al papel y conseguías un grabado. Como puedes ver, yo no me siento capaz de hacer eso. Y María lo hizo con 11 años. Por tanto, para haber llegado a este proceso, antes de todo ello seguramente habría estado trabajando bastante en el taller. Por eso se cree que empezaría con 7-8 años. La otra opción, que yo tampoco descarto del todo, es que realmente fuera una genia y que esto fuera lo primero que hizo con 11 años. Marrel, el padrastro de María, le enseñó a organizar los elementos de los bodegones y a usar la luz, el color y la profundidad, pero también le enseñó a pintar estas flores con gran precisión botánica. Marrel tenía en casa una colección de conchas, de insectos y de flores raras, así que tampoco es extrañar que María pronto pasara a interesarse más por estos propios insectos, o por los huevos, o por las crisálidas, o por las orugas que había en estas flores, que por las flores en sí mismas. Y esto es un poco raro para su época. Vamos a poner un poco de contexto histórico. Los bodegones en el siglo XVII, sobre todo al principio de este siglo, estaban cargados de un gran simbolismo religioso y moral. Por ejemplo, que veías una flor así como medio marchita, fugacidad de la vida. Que veías así fruta medio pocha o podrida, paso del tiempo. Que veías relojes o copas vacías, que te vas a morir, ¿no? Entonces, estos bodegones se llamaban vanitas, que vienen del latín vanitas vanitatum, que significa vanidad de vanidades, que es básicamente, sí, esto es muy bonito, pero no te vengas arriba, baja los humos porque un día te vas a morir, ¿no? Vale, y en este contexto, ¿cómo entran los insectos en los bodegones? Pues depende de insectos, ¿no? Porque esto me parece mal. Había como un efecto halo también en los insectos, ¿no? A los insectos bonitos les otorgaban cualidades positivas y a los insectos feos cualidades negativas. Tengo que decir que lo llego a entender si pienso en las cucarachas, que todas esas, o sea, por mí, que se extingan, lo digo de verdad. No sé si esto está bien o está mal, pero es que no me aporta nada positivo. Pero bueno, volviendo al tema, si por ejemplo en un bodegón aparecía una mariposa, pues probablemente era bueno porque significaba como resurrección. Pero si aparecía una mosca, pues probablemente era malo porque significaba muerte o corrupción. Pero si aparecía una mariquita, era bueno porque significaba protección mariana o inocencia. Y si aparecía una abeja, pues podía significar algo bueno porque significaba como trabajo, o también podía significar algo malo como traición, ¿no? Depende un poco las abejas. Yo creo que esto era porque igual como pican. O sea, no sé quién decidió otorgar estas cosas ni por qué. Yo creo que era por ser feas y por ser bonitas y ya está, sinceramente. Sí, yo creo que era eso. Bueno, la cuestión es que también había como artistas que eran un poco flipaillos y se venían arriba y era su forma de decir, es que soy ¿no? Si yo en un bodegón te dibujo un insecto, es porque soy y en un pétalo así de chiquitillo te puedo dibujar una mariquita como así de chiquitilla y te vas a tener que acercar aquí para poder verla, ¿no? O te hago una gota de agua perfecta, porque soy la... Pero en estos bodegones un insecto nunca tenía un papel central. Vale, vamos a seguir poniendo contexto histórico a esto de los insectos, pero ahora fuera de los bodegones. Hasta el siglo XVII, según la tradición aristotélica, se pensaba que los insectos surgían por generación espontánea de la podredumbre. En plan, ¡chas! Todo lleno de insectos donde hay...
Pero a partir del siglo XVII la gente se empieza a interesar por los insectos. En 1634 Thomas Moffett publica Teatro de Insectos. Y aquí como que deja caer que igual Aristóteles está un poco equivocado. Dices, para no terminar de hundirlo en la miseria, aunque este señor ya llevaba siglos muerto, dice, vamos a ver, sí, los insectos surgen de la podredumbre, pero hay algunos que son una excepción que podrían surgir por una copulación. Esto me hace mucha gracia. Por ejemplo, dice que los gusanos de seda son producto de la copulación porque han sido como domesticados durante mucho tiempo por los seres humanos. Esto es como, no sé, me parece hasta tierno, la verdad. Total, que para no llevarle la contraria mucho a Aristóteles seguían pensando esto, pero ya en el 1660 la mayoría de los filósofos naturalistas ya pensaban que no, que efectivamente esto de la generación espontánea era mentira. Vale, ¿y todo esto qué tiene que ver con María? Pues para María los insectos eran como el punto central de su obra y tuvo que tener acceso muy temprano a las obras de teatro de insectos o obras similares porque muy pronto tomó una decisión muy importante. Dijo lo siguiente: en lo sucesivo solo recogeré lo que haya observado con mis propios ojos, la única aproximación fiable al estudio de los fenómenos naturales a través de la observación, ¿no? Entonces tomó la decisión de recoger ella misma las orugas y dijo lo siguiente: desde mi juventud me interesaron los insectos. Empecé con los gusanos de seda en Frankfurt, mi ciudad natal. Después observé que muchas de las bellas mariposas diurnas de mi ciudad se desarrollaban a partir de orugas como los gusanos de seda. Esto me llevó a recoger todas las orugas que podía encontrar para observar su transformación. Me retiré de la sociedad y me dediqué a estas investigaciones al mismo tiempo que perfeccionaba mis técnicas de pintura para poder reproducirlas fielmente del natural. Para asegurarse que los datos que recogía eran fiables, tuvo que repetir la cría de orugas muchísimas veces. Empezó a recoger orugas a los 14 años y no dejó de criarlas hasta que se murió. Cuando María tiene 16 años regresa al taller Johann Graf, que era un antiguo aprendiz de Marret, que se había ido a Roma y a Venecia a especializarse en pintura arquitectónica. Cuando María cumple 18 años se casan y un par de años después tienen a su primera hija. En 1670 se trasladan junto a su hija a Nuremberg, una ciudad muy relacionada con los gremios artesanos, y allí Johann abre su propio taller y María hace lo mismo. Si habéis estado atentos recordaréis que una mujer no podía trabajar oficialmente en un taller, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace María para abrir su propio taller? Pues básicamente porque no era un taller gremial, era un taller privado. Entonces, en este taller había cosas que quedaban fuera de la regulación gremial que podía aprovechar ella. Por ejemplo, ella podía dar clases a mujeres de dibujo o podía enseñarles a pintar con acuarela, no con óleo, porque esto sí que estaba fuertemente regulado, o podía vender sus obras, o podía hacer grabados si eran de tiradas cortas, ¿no? Que no vendían grandes cantidades de grabados, sino que se hacía como a pequeña escala, o podía hacer dibujo científico. Todo eso, como no estaba regulado, sí que se le permitía hacerlo. Y además, hay que ser realistas, ella pudo hacer esto porque venía de una larga tradición familiar. El taller de su padrastro era un taller muy importante, entonces ella como que tenía más manga ancha en este tema. María siguió trabajando en su taller como maestra y como pintora y siguió criando orugas para estudiar su metamorfosis. En una libreta apuntaba cuál era su alimentación, su evolución y su desarrollo, y más tarde a esta libreta le añadiría dibujos. Esta afición de María por la cría de orugas se hizo bastante popular y la gente acudía a ella para regalárselas. En 1678 nace su segunda hija y un año después publica su primera obra dedicada a este tema que tanto le apasionaba: la maravillosa transformación de las orugas y su extraordinaria alimentación floral, que firma con su apellido de casada. Recogió en 2 volúmenes los resultados de los estudios sobre insectos de las ciudades donde había vivido en las fases de huevo, oruga, pupa y mariposa. María misma editó estos libros donde se encontraban textos explicando cómo vivían y cómo se alimentaban estas orugas, y además a estos textos se añadían unas láminas que ella misma había hecho, preciosas por cierto todas ellas, y en estas láminas se podía observar las orugas en todas sus fases junto a la planta de la cual se alimentaban. Y aunque esto te pueda parecer como obvio, en realidad era algo que nunca nadie antes había hecho. Podías encontrar una hoja llena de insectos o un mismo insecto en varias perspectivas, o una página llena de plantas o una misma planta en varias perspectivas, pero nadie antes había juntado en una misma página todas las fases de una oruga y además el alimento.
Y es increíble pensar que cada una de estas láminas le ha podido costar meses e incluso años, porque cada una de estas láminas representa una especie de oruga que ya ha tenido que criar en todas sus fases y ha tenido que observar y ha tenido que repetir este proceso en numerosas ocasiones para asegurarse de que lo que estaba observando y lo que le iba a contar al mundo era real. Y pensando que a mí se me mueren hasta los cactus, creo que es como un valor añadido esto, la verdad. Sus grabados originales y primeras copias hoy en día están muy cotizados y si te da curiosidad como a mí esto, pues pueden ir desde unos pocos miles de euros hasta unas decenas de miles de euros, dependiendo de qué estemos hablando. En 1685, después de separarse de Johann, nada raro en las familias luteranas y calvinistas, María ingresa en una secta, bueno, una comunidad religiosa estricta, a la cual pertenecía su hermano mayor. Esta comunidad eran los lavadistas, y ahora te estarás preguntando, ¿quiénes eran los lavadistas? 150 años después de que Lutero iniciara la reforma, tienes esto de la reforma explicado en el vídeo anterior un poco por encima. Algunos fieles pensaban que se había perdido como la esencia, la chispilla, ¿no? Y aquí es donde entra Jean de Lavadie, o sea, 4 años de francés para este momento. Ir obligada a esta clase ha servido solo para este momento. Este señor era un sacerdote francés jesuita que pasó a ser jansenista y fue apodado el Nuevo Calvino. Tuvo discrepancias también en esta comunidad y lo que hizo fue fundar su propia comunidad en Holanda, los lavadistas. Aquí en Holanda conoce a las hijas del gobernador holandés de la colonia de Surinam, antiguamente conocida como la Guayana neerlandesa, y ahora mismo estarás pensando, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que te estoy contando? Vale, este señor con 70 años se casa con Lucía, la hija pequeña de este gobernador que tenía 22. La comunidad de los lavadistas se encontraba en Ámsterdam, pero en esta ciudad, por lo que sea, después empiezan como a mirarlos mal. Así que se trasladan a la abadía de Herford y tiempo después a Aldona, que se encontraba en Dinamarca. Allí, en 1674, fallece Jean de Lavadie. Entonces la comunidad se traslada al castillo de Walsa, que se encontraba en Frisia, al norte de Holanda. Este castillo, ¿a quién pertenecía? Pues a las hijas del gobernador de Surinam, una de las cuales era la viuda de Jean de Lavadie. Y María llega precisamente a este castillo con su madre y con sus 2 hijas. Y un estatus marital un poco raro porque estaban separados pero no divorciados. Total, que a los pocos meses de llegar a este castillo, su hermano por el cual habían ingresado en esta comunidad fallece y su marido va a por ella y a por sus 2 hijas. Pero como no estaban casados dentro de esta comunidad, este matrimonio no es válido y por tanto a él no le dejan entrar. Meses después, Johann cae enfermo y dejan que María salga para cuidarlo, pero no dejan que salgan sus hijas. Total, que al final de todo esto, Johann se vuelve a Nuremberg, una vez recuperado, y se divorcian definitivamente. María en la colonia retoma la cría de orugas y empieza a redactar su libro de notas y estudios. En 1686 describe la evolución de los huevos de las ranas y la metamorfosis de los renacuajos, para la cual evidentemente también hizo una lámina súper bonita. A través del gobernador de Surinam, el padre de las chicas del castillo, allí en Surinam se establece otra colonia lavadista y entonces cuando los fieles, no sé cómo se diría a la gente esta de esta comunidad religiosa estricta, venían de Surinam a Holanda, pues muchas veces traían especímenes muy extraños para María que ella pues nunca había visto o únicamente había podido observar en libros, ¿no? Y probablemente esto a María le llamó muchísimo la atención. Años después una epidemia probablemente de peste llega a Holanda y termina con gran parte de esta comunidad, entre ellos la madre de María y el jefe espiritual. Y entonces como que la comunidad entra en crisis y empiezan a salir como unos cuantos trapos sucios, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente no le parecía bien que tuvieran que ceder sus bienes o que separaran los matrimonios o que separaran a las familias de sus hijos. Tampoco les parecía bien los castigos, pensaban que eran demasiado crueles o pensaban también que la comida era escasa. No sé, algunas pequeñeces. Tú me dirás. Total, que en 1691 María, ya sin su hermano y sin su madre, decide salir de la comunidad y regresar a Ámsterdam. En Ámsterdam María no pierde el tiempo, le encantaron los gabinetes de historia natural y las colecciones de insectos tropicales que había en la ciudad. Pronto retoma su apellido de soltera, se integra muy bien en los gremios de pintores y empieza a vender sus propios dibujos. Además,
pronto hace bastantes amiguillos y empieza también a visitar los gabinetes privados de coleccionistas de insectos, los cuales, por cierto, apreciaban bastante sus conocimientos en entomología y su pericia como dibujante especialista en orugas y mariposas, lo cual es bastante de agradecer teniendo en cuenta, como pasará ya en bastantes mujeres, que en el siglo XIX y XX, por lo que sea, pues decidieron ignorarla. Pronto conoció al director de los jardines botánicos y pudo estudiar las colecciones del Museo de Historia Natural de Ámsterdam. Y entonces esta muchacha dijo lo siguiente: en Holanda vi las bellas criaturas traídas de las Indias orientales y occidentales, pero claro, lo veía aquí puesto en chinchetas muertos los animales. Esto me animó a emprender un largo y costoso, voy a recalcar esto, viaje a Surinam. Y por eso era importante que tú supieras que era Surinam y que tenía que ver todo esto con esta muchacha. Una tierra calurosa y húmeda de donde habían traído estos insectos. A fin de poder proseguir mis investigaciones, en 1699 emprendí el viaje para realizar estudios más precisos, ¿vale? Lo que pasa es que este viaje evidentemente era muy caro, pero es que resulta que esta señora era una businesswoman y decidió vender 127 ilustraciones donde había animales tanto europeos como tropicales. Estas ilustraciones pues las vendía evidentemente a gente con dinerillo y así se pudo al final costear su viaje para ella y para su hija. Vale, y para la gente no voy a señalar que con unos 28 años crea que ya llega todo tarde en esta vida. Te diré que esta señora con 52 años junto a su hija se fue a Surinam. O sea, 52 años del siglo casi XVIII. No de ahora, que claro, yo creo que pesarían más. Yo, para pensar esto, me baso en que las imágenes de mis padres o de mis abuelos con 25 años no son las imágenes de los de ahora con 25. O sea, creo que estaban muy desmejorados. Entonces yo creo, o sea, tampoco hay... No quiero decir eso, mamá, papá, todos muy guapos. O sea, no quiero decir eso. Pero es verdad que ahora como que parece que se llevan mejor. Y yo... Mi teoría es que los 52 años en el siglo XVIII tenían que pesar más. Tras 2 meses de travesía, María llega a Surinam, donde la minoría de la población era blanca, que eran básicamente comerciantes europeos que habían llegado a Surinam para enriquecerse con el comercio de la caña de azúcar. Y realmente pues a esta gente le caía regular tirando a mal, por varios motivos. El primero es que no les gustaban los insectos. Bueno, es que yo pienso en alguien que ignore a los dinosaurios y automáticamente le retiro la palabra. O sea, se la retiro. Pero no solo eso, es que además consideraba que con el cultivo de la caña de azúcar se estaban destruyendo muchas otras plantas. El segundo motivo es que esta gente comerciaba con esclavos, entonces por razones religiosas y humanitarias, pues esta gente evidentemente le caía mal. Según cuenta María, debido al trato inhumano que recibían las esclavas, amenazaban a sus amos con no tener hijos para no darles jóvenes a sus amos, y habían encontrado una planta, la Flos pavonis, también conocida como la flor del paraíso, la flor de pavo real, de la cual si tomaban sus semillas abortaban. En Paramaribo, ay, me hace mucha gracia este nombre. No sé, es como que le da bastante, no sé, tiene mucha fuerza el nombre. Bueno, en Paramaribo, María trabajaba de la siguiente manera. Por la mañana, cuando todavía no hacía calor, María se iba a la selva y allí recogía los especímenes que necesitaba y tomaba notas sobre las plantas donde se encontraban, ¿no? Y cuando ya empezaba a hacer calor, ella se volvía a casa y allí lo que hacía era clasificar todos estos animales y hacía los esbozos de las plantas. Ella en sus cuadernos esto lo detalla muy bien. Por ejemplo, cuenta: las serpientes y animales parecidos los ponía en frascos de brandy corriente y sellaba el frasco con papel perforado. Para preservar las mariposas ponía la punta de una aguja en el fuego hasta que se ponía al rojo vivo y entonces clavaba la aguja en la mariposa. Así, esta mariposa moría rápidamente y no se estropeaba. Qué maja ella, ¿eh? Realmente en las notas ella escribía muchísimas cosas con muchos detalles. Cuenta también, por ejemplo, numerosas anécdotas. Explica, por ejemplo, que todo estaba lleno de avispas y hormigas, que ella se las tenía que ir apartando mientras hacía el mismo trabajo. O también explica, por ejemplo, que cuando metía las orugas en cajas de madera, a veces estas mismas orugas se comían la caja. O una vez las luciérnagas que había metido en un frasco por la noche le dieron un susto y la despertaron. O también explica que una oruga le picó en la mano y se la hinchó.
y siempre era muy cuidadosa con todas estas cosas. Si eran anécdotas suyas, lo decía, y si no podía recoger cierta información, tiraba de testimonios locales. Y siempre en todas estas notas clarificaba que realmente esto ya no lo había podido observar. Había sido un testimonio local el que se lo había contado. Había tantos insectos por unidad de superficie que iba a necesitar mucho más tiempo del que ella pensó en un primer momento para recoger toda la información que necesitaba. Pero 21 meses después de llegar a Surinam, cayó enferma, no se sabe muy bien si de malaria, de fiebre amarilla o de qué, y al final regresó a Ámsterdam. Cuando se recuperó de la enfermedad hizo una exposición con sus mejores dibujos, insectos disecados y animales conservados en brandy, incluso también con algunas anotaciones, y con todo el dinero recaudado empezó a trabajar en su mayor obra, ¿no? Que publicó en 1705, Metamorphosis Insectorum Surinamensium, que tuvo un gran éxito entre los aficionados a la entomología y a la pintura, y también empezó a trabajar en una segunda parte, pero tiempo después tuvo un ictus y en 1717 finalmente falleció. Y esto es una pena porque días antes el zar de Rusia, que era un gran admirador suyo, había comprado gran parte de su obra por muchísimo dinero. A pesar del éxito que tuvo en su época, quiero decir, los entomólogos lo apreciaban mucho, sus obras se vendían muy bien, el zar de Rusia era un gran fan suyo, pues los sabios del siglo XIX decidieron que una mujer que publicaba en holandés, que no publicaba en latín, ya os he comentado que ella normalmente no escribía en latín, vale, os he mentido, no os he explicado en qué idioma escribía esta mujer. Ella cuando nació vivía en Alemania y por tanto su lengua materna era el alemán. Los primeros textos que escribe por tanto lo hace en su idioma, que era el alemán. En el momento en el que se va a Holanda empieza a escribir también en holandés porque era la lengua que hablaba esa gente. Si esa gente le iba a comprar sus textos lo tenía que hacer de alguna forma que esa gente lo entendiera, ¿no? Entonces, cuando vuelve de Surinam y quiere publicar un libro más científico, él lo hace tanto en holandés, que era donde se encontraba en ese momento, como en latín, que era como la lengua científica, la lengua que empleaban los científicos. Entonces, el argumento de que ella, aparte de escribir en latín, escribía normalmente sus textos en alemán o también lo podía escribir en holandés, lo usaron para desprestigiarlo, porque se entendía que un buen científico escribiría en la lengua científica, que era el latín. Me he dado cuenta de que hago mucho así con los dedos. Perdón, o sea, si a alguien le molesta, lo siento. No sé qué más decir. Pues no se la podían tomar en serio, ¿no? James Duncan, un naturalista bastante conocido que publica su obra en 1856, pues decía que básicamente tenía bastante mérito que esta muchacha hubiera ido hasta el Surinam y que hubiera pasado todas las calamidades y que si la mano hinchada y que si no, que sé qué cuántos, todo eso, pero que básicamente todo lo que decía esta muchacha no se le podía tener en cuenta. Por ejemplo, critica bastante la descripción que hace María sobre una marabunta y dice que eso o tiene ella mucha imaginación o que le ha hecho mucho caso a los nativos, pero es que realmente, siglos después, sabemos que efectivamente todo lo que contaba María puede ocurrir, ocurre de hecho. Pero bueno, a pesar de esto yo me quedo con la parte positiva y es que es reconocida como el primer entomólogo empírico. Lo digo que no porque si dijera entomólogo dirían, ay, pues seguro que hay muchos chicos delante. No, el primer entomólogo empírico. Además, en su época tuvo un billete propio, el billete de 500 marcos alemanes. Es que yo creo que lo máximo que puedes esperar en la vida es a tener un billete con tu cara. ¿No es guay eso? No sé. Y además hay numerosas especies tanto de plantas como de arañas, lagartos, caracoles, mariposas, escarabajos que llevan su nombre en su honor. Y por último, actualmente su material tiene un alto valor histórico, artístico y científico. A pesar de que no hayas escuchado hablar probablemente de ella nunca en tu vida, que esto me parece un poco triste, pero bueno. Se me ha hecho diciembre editando esto y se me ha olvidado también deciros que se ha hecho bastante largo el vídeo, entonces la segunda mujer de la cual os iba a hablar hoy os la grabaré y como ya tengo el guión, creo que no tardaré mucho en editaroslo, ¿vale? Si os ha gustado le dais a la manita así y si queréis me seguís. Y ya está, adiós.